través de sus oraciones. Y es algo que quería manifestarles hoy. Aprovecho para hacerlo ya y pues de nuevo les extiendo un saludo y les pido el favor de ir a sus Biblias al libro Primera de Juan. No sabemos el Señor pues cuántas ocasiones más nos permita compartir por este medio, pero pues por alguna razón el Señor ha dirigido en mi corazón, en la medida de lo posible, transmitirles algo de las riquezas que tiene la epístola Primera de Juan. En este día quisiera compartir los versículos del 1 al 4, pero tengo el propósito, siempre y cuando el Señor nos lo permita hacer, de caminar con ustedes a través de toda la epístola. No sabemos, como les digo, hermanos, cuánto tiempo podamos seguir compartiendo a través de este medio, pero siempre que el Señor nos lo permita hacer, por mi parte, me gustaría entonces que estudiásemos juntos la primera epístola de Juan. Quisiera entonces que comenzáramos leyendo desde el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Y en esta mañana vamos a estudiar estos versículos básicamente a la luz de toda la epístola. Dice allí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Iniciemos entonces con una oración. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por el grado de inspiración que le conferiste a ella, la inerrancia, la infalibilidad, Señor. Pero también te agradecemos porque a través de estos años, a través de estos 2 milenios aproximadamente, e incluso 3, has conservado tu escritura de tal forma que nosotros, al tener acceso a ella, podamos estar seguros de que se conserva aquello que tú inspiraste. Venimos delante de ti, Señor, con el deseo de que puedas dar esta mañana bendición espiritual a nuestras almas, de que puedas infundir vigor a ellas, de que puedas imprimir seguridad de salvación en ellas, y aquellas almas que no se encuentran escritas en el libro de la vida, nuestra oración es que tú puedas hacerlo en esta mañana, Señor, o en el transcurso de las siguientes horas. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que de la misma forma en que tu Espíritu Santo obró al momento de inspirar y escribir tu palabra, que obre en cada uno de nuestros corazones mientras escuchamos la exposición de ella. Cuánto te necesitamos, Señor, para esta tarea de escuchar tu palabra. No dejes que esta mañana de domingo pase sin que haya realmente una bendición eterna que recoger en este momento. Ayúdanos, pues, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido asistente a esta congregación o asistente virtual a esta congregación, ¿cómo puedes saber si verdaderamente tienes comunión con Dios? Dicho de otra manera, ¿cómo puedes consolarte o cómo puedes tener la certeza de que eres un verdadero cristiano? ¿Cómo puedes consolar tu corazón con la realidad de que te encuentras, como describían los reformadores, en un estado de gracia? ¿Cómo puedes saber si has sido recipiente de la gracia salvífica de Dios? ¿Quién de nosotros no ha luchado, por ejemplo, con esa pregunta? Incontables cristianos e incluso no cristianos han padecido y continúan padeciendo en sus almas cuando luchan y contemplan la posibilidad
de no ser verdaderos hijos de Dios, y con justa razón lo hacen, porque en esta vida no hay nada más importante que atender los asuntos de la salvación de nuestra alma. ¿Cómo contestamos a la pregunta inicial? Quisiera llevarlos a un documento llamado la Confesión Bautista de Londres de 1689. Allí en el capítulo 18, artículo 2, se nos muestra que sí es posible, de hecho, responder a esta pregunta, y allí leemos que esta certeza es una seguridad infalible de fe basada, primero, en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Segundo, la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu acerca de las cuales éste les hace promesas. Y tercero, el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo cual, estos tres elementos como fruto suyo, mantienen el corazón humilde y santo. De acuerdo con esta respuesta, entonces, la seguridad de la salvación es una obra del Espíritu Santo. Más específicamente, es el testimonio y la evidencia que la tercera persona de la Trinidad imprimen en el alma de aquellos que poseen fe en la justicia y la sangre de Jesucristo, haciendo alusión a la obra de la cruz. Ahora, al momento de los creyentes experimentar ese testimonio del Espíritu Santo, encontramos distinta interferencia. En primer lugar, puede que nuestro desconocimiento bíblico nos lleve a luchar muy a menudo con nuestra seguridad de la salvación. No tenemos conocimiento de cómo es una verdadera vida cristiana, cómo es la lucha contra el pecado, o cuál es la libertad que Cristo otorgó a un verdadero creyente. En segundo lugar, la inestabilidad afectiva de los creyentes o la inmadurez emocional hace que un día un creyente se levante con su ánimo espiritual a tope, creyendo que es verdaderamente un hijo de Dios y regocijándose en ello, pero al siguiente día se despierta diciendo, no soy un hijo de Dios, no siento que sea verdaderamente salvo. En tercer lugar, también la lucha que sostenemos con el pecado remanente, a veces algunas caídas, nos hacen dudar de si verdaderamente somos hijos de Dios. En cuarto lugar, leemos también que Satanás extravía los sentidos espirituales de algunos creyentes y así no pueden discernir su estado con respecto a la salvación. En quinto lugar, por ejemplo, la pereza espiritual de muchos creyentes que no leen la escritura, no oran, no tienen la costumbre de confesar sus pecados, de congregarse. Creyentes que no ejercitan las disciplinas espirituales, que son perezosos en el ejercicio de ellas, pues como consecuencia sostienen una duda constante con respecto a su estado de salvación. Son muchos los cristianos que experimentan este tipo de interferencia a la hora de discernir el testimonio del Espíritu Santo. Es aquí donde Primera de Juan se convierte en una bendición para el creyente. El discípulo amado busca guiar a su audiencia hacia una verdadera seguridad de la salvación, pero él no fundamenta la certeza en la conciencia del creyente, sino que fundamenta esta certeza al examinar el producto o el fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. En otras palabras, Juan examina esta obra o este testimonio del Espíritu Santo no de forma interna en el creyente, sino de forma externa. Como decíamos alguna vez compartiendo sobre un texto de Primera de Juan, tal como los anillos de oro se distinguen por las marcas de su fabricante, de igual manera un corazón regenerado se distinguen por las marcas de aquel Dios sobrenatural que tuvo el poder para cambiar ese corazón. Hoy comenzamos y seguiremos hasta donde Dios lo permita un estudio sobre Primera de Juan. Si Dios nos da su bendición, estudiaremos toda la epístola y nuestro propósito será encontrar ayuda
y dirección divina que nos permita discernir nuestro verdadero estado espiritual. ¿Dónde estás en términos con un verdadero cristianismo? ¿Eres o no eres cristiano? Primera de Juan nos permitirá saberlo. Si no eres creyente, espero que el Espíritu Santo derribe todo aquello que has construido sobre la arena y después de entenderlo, después de entenderte como no creyente, también debes saber que Cristo es lo suficientemente poderoso para salvarte y librarte de la esclavitud que el pecado ha ejercido hasta hoy en tu vida. Pero no solamente eso, Cristo también es lo suficientemente bondadoso para recibirte si te acercas con arrepentimiento y fe hacia Él. Él es lo suficientemente bondadoso para recibir al más vil de los pecadores. Si eres salvo y eres alguien que se encuentra en un estado de gracia, pero quizá no puedes discernirlo o entenderlo, espero que también pueda ser consolado y afirmado en la seguridad que el Señor brinda por medio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Si eres un cristiano verdadero, recuerda que tu nombre es pronunciado diariamente por Jesucristo cuando Él intercede a la diestra del Padre. Minuto tras minuto, Cristo pronuncia tu nombre en favor de ti mismo, de tu vida cristiana, de tus necesidades, de tus debilidades. Lleva tu nombre a los oídos de Dios, a fin de que tú no puedas perder ese estado en el que soberanamente Dios te ha introducido. Estamos listos entonces para comenzar nuestro sermón sobre Primera de Juan y específicamente en el pasaje de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, veremos que el gozo cristiano se alcanza cuando podemos poseer la certeza de una comunión con la Iglesia, con el Padre y el Hijo. No obstante, tal comunión es o está basada en un entendimiento apropiado de Cristo. El título de este sermón es Primera de Juan, la fe en Cristo puesta a prueba. No es una fe puesta a prueba por medio de la tribulación, o el fuego, sino que es una fe puesta a prueba en términos de sus evidencias externas. Nuestro primer punto de este sermón es la fe a la luz del entendimiento de Cristo. En semejanza a la epístola de Hebreos, Primera de Juan no nombra su autor ni audiencia original. No contiene bendición apostólica en el comienzo y tal como Santiago, tampoco posee una conclusión formal al final de la epístola. No hay salutaciones personales ni despedidas finales. Sin embargo, la tradición por medio de Policarpo e Ireneo, se cree que Policarpo fue discípulo directo de Juan e Ireneo de Policarpo, ellos testificaron que esta epístola fue escrita por Juan. Ahora, no solamente la evidencia de la tradición lo corrobora, sino que la evidencia interna, Primera de Juan, y sus elementos que la componen son demasiado similares al Evangelio de Juan. Si leyó atentamente estos primeros 4 versículos, se dará cuenta que tienen demasiado parecido al famoso prólogo de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La audiencia de la epístola de Primera de Juan se cree que fueron los cristianos que vivían en una región hacia el oriente, al norte del río Éufrates. Se denominaban los partos. Aparentemente es la iglesia a la que Pedro aborda en su primera epístola en el capítulo 5, versículo 13, cuando describe: te saludan o os saludan la iglesia o los creyentes de Babilonia. Con respecto a la fecha de la epístola, se cree que fue escrita entre el 85 y el 95, un poco después de haber escrito su evangelio. ¿Por qué es importante recalcar el lugar y la fecha en el caso de Primera de Juan?
porque tanto su lugar al cual aborda el apóstol y la fecha en que escribe su carta tienen dos elementos en común. Esos dos elementos en común son el gnosticismo y el docetismo. Son términos que quizá hemos escuchado, pero no entendemos muy bien qué significan o cómo se relacionan con el cristianismo. El gnosticismo y el docetismo representan dos herejías contra las cuales luchó el apóstol Juan y quienes vinieron después de él. Del gnosticismo, Dios mediante, hablaremos después. Por ahora, debemos decir que el docetismo era una rama característica de la herejía anterior del gnosticismo. No obstante, el docetismo tenía una particularidad. Esta herejía afirmaba que al Redentor no se le permite contacto real con la materia pecaminosa. Su nacimiento humano y sufrimientos y muerte son una apariencia engañosa, una visión transitoria, la cual él, Cristo, asumió solo para revelarse a sí mismo a la naturaleza sensorial del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según el docetismo, cada vez que nosotros leemos en los evangelios testimonios de Cristo y a él atribuyéndose la apariencia física y humana, según el docetismo, esas simplemente fueron visiones transitorias que Dios, o que en la persona de Cristo, empleó para hacerse visible a las personas. Después de haber descrito esta herejía, las palabras del apóstol Juan en los versículos del 1 al 3 tienen gran sentido para nosotros. Leámoslas de nuevo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Recuerde lo que menciona el apóstol: y palparon nuestras manos, lo tocamos, escuchamos su voz, convivimos con él. No es una ilusión transitoria. Es como si el apóstol dijera: yo escuché su voz cuando me llamó a seguirle. Yo escuché su voz cuando enseñaba con autoridad. Yo lo vi morir en la cruz y resucitar en gloria. Mi cabeza se recostó sobre su pecho. Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Cristo resucitado dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículos del 38 al 39, cuando se apareció a ellos: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Allí Cristo estaba diciendo: toquen, vengan, acérquense. Un espíritu no tendría la carne y los huesos que ven que yo tengo en este momento. ¿Por qué son tan peligrosas estas herejías que niegan la verdadera humanidad de Cristo? Como dijo un teólogo de la Iglesia antigua, aquello que no es asumido no puede ser sanado o salvado. Si Cristo no asumió un verdadero cuerpo, entonces Él no pudo haber redimido los nuestros. Por eso, para el apóstol Juan, es supremamente importante tener un entendimiento correcto de la persona del Señor Jesucristo. Hay una anécdota que se cuenta sobre el apóstol Juan en la tradición. Se dice que un día él estaba en una letrina pública y que mientras se encontraba allí oyó que un hereje gnóstico, un maestro, falso maestro que enseñaba este tipo de cosas, entró al mismo lugar donde él se encontraba. Cuando el apóstol Juan oyó esto, salió corriendo inmediatamente de aquel lugar de temor,
pensando que Dios iba a juzgar a tal hereje y que los muros y el techo de esta letrina pública podían caer en cualquier momento. Esta anécdota muestra específicamente dos cosas. Primero, cuán importante era la doctrina para el apóstol Juan. Cuán importante era para él el entendimiento correcto de la persona del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, esta anécdota también muestra cuán importante es para Dios que se enseñe la doctrina correcta, que se crea la doctrina correcta. Tal anécdota muestra cómo Dios estaría dispuesto en el entendimiento de Juan a juzgar a aquellos que no tienen la doctrina correcta. Una de las obras o de los frutos de la carne mencionados por Gálatas, adivinen cuál es: la herejía. Las herejías son pecado, son obras de la carne. ¿Qué pensará Dios al ver el estado en que su iglesia actual se encuentra? ¿Qué pensará Dios al ver cómo despreciamos la doctrina que Él dejó en su palabra? ¿Qué pensará Dios al ver la indiferencia de los creyentes con respecto a su entendimiento de Jesucristo? Al inicio les mencioné que una de las marcas por medio de las cuales Juan examina a un verdadero cristiano, se los mencioné en un sermón anterior que hicimos sobre Primera de Juan, capítulo 2, una de las marcas o de los aspectos a través de los cuales Juan evalúa la verdadera fe de su audiencia es el aspecto doctrinal. Y sin un verdadero entendimiento de Jesucristo, sin un correcto entendimiento de Jesucristo, que no tiene que ser muy amplio ni muy vasto, puede ser pequeño, pero debe ser el correcto. Sin este entendimiento, las personas no pueden ser salvas. Una de las formas en que el apóstol somete a prueba la fe en su audiencia, es por medio del entendimiento que ellos tienen de la fe. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Recuerden lo que les dije, que vamos a tener este sermón en base a toda la epístola. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Allí leemos: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En otras palabras, creer que Jesús es el título o el nombre que hace referencia específicamente al hombre Jesús, a la humanidad de Cristo. Esa fue la referencia que dio el ángel a José cuando iba a nacer el bebé. En otras palabras, entonces, creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el anhelado, el esperado, aquel que es concebido por el Espíritu Santo y que es Dios mismo. Creer que Jesús y el Cristo son el mismo, que las dos naturalezas convergen en la misma persona, es una marca por medio de las cuales se distingue a un verdadero creyente. Y este tiene comunión con la iglesia, con el Padre y con el Hijo. Adicionalmente, en el capítulo 2, Juan menciona el éxodo de unos falsos conversos en esta iglesia. Allí el apóstol, en el versículo 19 del capítulo 2, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Como vemos, una de las marcas de un falso converso es negar la humanidad de Cristo. De hecho, como leímos antes, aquel que niega la humanidad de Cristo no es alguien simplemente ignorante o neutro, es alguien que tiene el espíritu del anticristo y está en contra del verdadero Cristo. Una de las marcas de una persona que carece de fe es tener un entendimiento defectuoso de Jesucristo. Quizás en este punto te preguntas: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me doy cuenta de si mi entendimiento de la persona de Cristo es incorrecto?
Bueno, jamás sabré cuán torcida está la vara o cuán desviada está la vara si no conozco la vara cuando está recta. La mejor forma de saber si mi entendimiento de Cristo es incorrecto es comparándolo con el que me provee la Escritura. Como dijo el Señor Jesucristo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo soy consciente y soy testigo de que este versículo se repite una y otra vez en la iglesia, tanto en Río Negro y como Marinilla. Las Escrituras, y solamente las Escrituras, son el medio aprobado por Jesucristo para que nosotros construyamos nuestro conocimiento de Él. En el día de hoy, hay muchas personas que construyen su conocimiento de Jesucristo a través de memes que aparecen en las redes sociales, a través de cadenas que abundan en este tipo de redes sociales. Si su conocimiento de Cristo está fundado en memes o cadenas en las redes sociales, tiene gran probabilidad de que sea incorrecto. Usted debe fundar su conocimiento de Jesucristo directamente en la Escritura. Como lo dije anteriormente, hay algunos creyentes que somos muy perezosos en el ejercicio de las disciplinas espirituales. Creyente, sé diligente en el estudio de las Escrituras, inconverso o no creyente, sé diligente en entender al Cristo de las Escrituras. Debes tener un entendimiento correcto de la humanidad de Cristo. Fallar en esta área literalmente tendrá consecuencias eternamente fatales para tu alma. ¿Cómo podría Cristo ser tu sustituto en la cruz si Él nunca tuvo un cuerpo humano? ¿Cómo podría Cristo redimir tu alma si Él no fue humano? Y como ustedes saben, los humanos nos componemos de cuerpo y alma. ¿Cómo podría Cristo redimir tu alma si Él no fue humano y por ende no tuvo una alma? Por otra parte, ¿cómo podría Cristo entender mi dolor si Él no fue humano? ¿Cómo podría el Señor mirarme con misericordia cuando sucumbo ante la tentación si Él no experimentó la horrible fuerza de lo que significa ser tentado? ¿Cómo podría Cristo mirarme con compasión si Él no experimentó las limitaciones de nosotros, los seres humanos? Ahora, querido asistente a esta congregación, si bien conocer a Cristo es la base sobre la cual edifico mi comunión con Él, el conocimiento de Cristo no lo es todo. Vamos a nuestro segundo punto de este mensaje. El primero es la fe a la luz del entendimiento de Cristo. Nuestro segundo punto es la fe a la luz de la comunión con Cristo. En el versículo 3 vemos que el apóstol revela su propósito al anunciar su conocimiento poseído de primera mano sobre Cristo. Ese propósito es que su audiencia pueda tener comunión con los apóstoles o la iglesia. A su vez, la iglesia goza con comunión con el Padre y el Hijo. Por supuesto, aquel que tiene comunión con el Padre tiene comunión con el Hijo y con los demás creyentes. En ese aspecto de la comunión es donde el apóstol evalúa a su audiencia desde la perspectiva práctica. En el versículo 6 del capítulo 1 leemos, por ejemplo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Como vemos en el versículo 3, el apóstol incluyó sus palabras sobre la naturaleza humana de Cristo como condición para tener comunión con la iglesia, el Padre y el Hijo. No obstante, resulta que la posibilidad de que existan personas afirmando tener comunión con Cristo no estén fundamentando esa comunión en la práctica y por ende resultan ser mentirosos. Ya vimos que el primer aspecto que el apóstol utiliza para evaluar la fe en su audiencia es el aspecto doctrinal, es el entendimiento de la persona de Jesucristo. El segundo aspecto que utiliza es el aspecto práctico. Por ejemplo,
Recuerden lo que vimos hace algún tiempo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3, donde leemos, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquel que conoce verdaderamente a Cristo guarda sus mandamientos. Allí mismo en el capítulo 2, en el versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una persona que aborrece a su hermano todavía se encuentra en tinieblas. Allí mismo el capítulo 2, versículo 15 nos muestra, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. En todos aquellos en quienes el amor del Padre mora, no puede morar el amor del mundo. El creyente tiene corazón para un solo objeto. Hay un solo lugar en cuanto a los afectos de nuestro corazón. O amamos al Padre o amamos al mundo, pero no podemos tener a ambos. En la audiencia del apóstol, como quizá también lo había mencionado cuando hablamos sobre 1 de Juan capítulo 2, pero es importante recalcar esto, leemos una y otra vez sobre aquellos que decían, sí tengo comunión con él, pero andaban en tinieblas. Ellos mentían y no practicaban la verdad. En el versículo 3 de nuestro texto, el apóstol incluyó sus palabras sobre la naturaleza humana de Cristo como condición para tener comunión con la iglesia, el Padre y el Hijo. No obstante, existe la posibilidad de que personas tengan un correcto entendimiento de Cristo, pero tengan una mala práctica en sus vidas, o puede que ni siquiera sean salvos, puede que estén totalmente en tinieblas. Debemos tener cuidado con esto. Allí en el versículo 8 del capítulo 1 también leemos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El versículo 10 del capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Versículo 4 del capítulo 2, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Versículo 9 del capítulo 2, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Yo sé que esto ya lo hemos mencionado anteriormente, pero es fundamental que lo repitamos. Por favor, reacciona a la realidad de que el cristianismo no es simplemente las cosas que yo digo o confieso, no es simplemente lo que yo sé o lo que conozco, es una obra genuina que el Señor ha hecho en el corazón o no ha hecho en el corazón. No se trata de cuántas respuestas correctas tengas ante las preguntas que te haga tu pastor o tu hermano. Se trata de una obra real en tu corazón. El cristianismo es algo que se basa en la integridad, que de la misma forma en que te comportes delante de tus hermanos los domingos, te comportes con tu esposa y tu hijo cuando te ven en la intimidad, que de la misma forma en que tú confiesas esas verdades públicamente, las vivas de forma privada delante de aquellos que te conocen íntimamente. Espero que no seas avergonzado delante de tu familia mientras escuchas esto, cuando ellos saben y conocen que aquello que predicas públicamente no lo vives de forma íntima o personal. Habrá aquí personas que digan tener comunión con Cristo y anden en tinieblas. Habrá aquí personas que nieguen tener pecado o haber cometido pecado. Hay en este lugar o en esta congregación virtual personas que afirmen conocer a Cristo, pero que en privado no guarden sus mandamientos. Si aquí hay alguien que aborrece a su hermano, pues ese alguien anda en tinieblas. En los creyentes puede existir la misma contradicción que vemos hoy en día con respecto a la confusión y a la depravación mental y espiritual que se evidencia en hombres y mujeres mirándose desnudos delante de un espejo, y un hombre se observa a sí mismo en un espejo,
pero decide afirmar que es mujer. Una mujer se mira a sí misma en un espejo y decide afirmar ser hombre. Eso no sucede, eso no funciona en el cristianismo. Tú no puedes verte a ti mismo en el espejo de la palabra y afirmar ser cristiano cuando lo único que ves es que no lo eres. Por el contrario, si al observarte en el espejo de la palabra, observas la obra del Señor en tu corazón, pues entonces regocíjate, lo eres. Pero hay que tener cuidado con esto. De nada te servirá hacer pensar a tus familiares o a tus amigos que irás al cielo. Terminarás por engañarte a ti mismo. En última instancia, serás tú el principal perjudicado. No continúes engañando a otras personas. No vale la pena. Si llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia, no importa. No sigas engañándote. Obtendrás más provecho cuando confieses tus pecados y confieses tu falta de salvación a aquellas personas que te rodean. Estoy seguro que si esta mañana o cualquier día alguien que lleve muchos años asistiendo a la iglesia, mucho tiempo identificándose como uno de los hijos de Dios, estoy seguro que si tú llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia y no eres un creyente y decides confesar esto a tu pastor, buscar ayuda y buscar una conversión real y genuina, nadie te juzgará. Por el contrario, elevaremos nuestro grito al cielo de saber que alguien se ha arrepentido de sus pecados de forma genuina y de saber que el nombre de alguien ha sido escrito en el libro de la vida. Quizá ahora te preguntes, bueno, ¿en verdad estará Cristo dispuesto a perdonarme después de engañarle a él y a otros tantos años y tanto tiempo? Bueno, dejemos que el apóstol nos responda en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Allí leemos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si has cometido el pecado de engañarte a ti mismo y a otros con respecto a tu conversión, Jesucristo está a la diestra del Padre. Y como dice Hebreos 7, capítulo 7, versículo 25, Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, tú, creyente, puedes también preguntarte, ¿cómo debo entender las cosas que el apóstol Juan está diciendo? Yo sé que soy un hijo de Dios porque el Espíritu Santo lo testifica y porque veo en la palabra que poseo las marcas por la gracia de Dios de un verdadero hijo del Señor. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es el provecho que yo puedo obtener de 1 de Juan? Bueno, quizá puedes pensar, yo tengo la certeza de andar en la luz, pero en ocasiones mi carne me hace dar algunos pasos en la senda de las tinieblas. Sé que conozco a Cristo, pero hay ciertas áreas en las que no obedezco al Señor. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, pero ha habido ocasiones en las que he aborrecido a mi hermano o a mi hermana. Sé que el amor del Padre está en mí, pero hay ocasiones en las que siento amar el mundo o algunas de las cosas que hay en el mundo. ¿Quiere decir esto que no soy salvo? Bueno, no necesariamente. Dejemos igualmente que el apóstol Juan nos ayude en esta duda. En el capítulo 3 de 1 de Juan, si quiere lo invito a que vaya allí conmigo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, el discípulo amado nos da la definición más concisa de lo que significa la palabra pecado. Allí vemos en el versículo 4, pues el pecado es infracción de la ley. Más adelante en el versículo 6 de 1 de Juan 3,
el discípulo amado nos dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Observar este versículo de forma aislada nos haría creer que un verdadero creyente jamás comete pecado. No obstante, los versículos 8 y 9 de este mismo capítulo nos ayudan. Allí leemos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay una diferencia muy grande entre pecar, entre sucumbir ante la tentación, y otra cosa es practicar el pecado, ser un practicante del pecado, tener una alianza constante con el pecado. Ambas son prohibidas por el Señor. Ambas son metas que el creyente persigue al ser guiado por el Espíritu Santo. El creyente no debe enfocar su vista únicamente, no debe practicar el pecado, pero hace ciertas concesiones en conceder o en ceder ante la tentación. No, debemos buscar no ser esclavos ni practicantes del pecado y debemos buscar no pecar ni una sola vez. No obstante, el pecado remanente, aquel que expresa Pablo en Romanos 7, nos hace cometer pecados. Mas todo verdadero creyente no debe practicar el pecado. No hay ningún creyente que sea esclavo del pecado. No debe ser dominado por ningún pecado. Es muy distinto entonces, recordemos, pecar una vez, fallar al Señor, pero otra muy distinta, ser esclavo del pecado. Hay creyentes que por las razones que mencionamos anteriormente, por su falta de entendimiento bíblico de la realidad o la vida cristiana, lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 6, porque todo aquel que está o que resucita con Cristo está muerto al pecado, pero entonces en Romanos 7 dice, porque lo que no quiero eso hago. El ideal cristiano de Romanos 6 y la realidad cristiana de Romanos 7 deben ser vistas a la luz de Romanos 8, cuando Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven bajo la ley o en la ley del Espíritu. La realidad es que el creyente está muerto al pecado, pero el pecado que mora en el creyente lo guía a pecar. No obstante, Romanos 8 dice, el Espíritu Santo y su morada en el creyente son el poder que lo guían hacia la libertad. Hay creyentes que son esclavos del pecado o de un pecado en específico, pero son perezosos en buscar la libertad. Están demasiado cómodos sucumbiendo ante el pecado. Eso no puede ser. Eso afectará tu seguridad de la salvación. Hay personas que no son creyentes, que pueden tener ciertos avances en la piedad o en la santificación, pero en últimas serán esclavos del pecado. Espero que Primera de Juan nos ayude a que todos, después de estudiarla, podamos decir, el Señor me ha hecho libre, no practico el pecado, puedo ver las marcas o los frutos del Espíritu Santo en mi alma. El Señor nos ayudará y rogamos su asistencia para que a medida que estudiamos la epístola nos permita entender con plena certeza si tenemos una verdadera comunión con Él o no. Nuestro propósito debe ser el mismo del apóstol Juan. Cuando tenemos la certeza de ser hijos de Dios, nuestro gozo será pleno. En palabras del apóstol allí en el versículo 4, vuestro gozo será cumplido. Así avanzamos hacia nuestro tercer punto. El primero fue la fe a la luz del entendimiento de Cristo. El segundo, la fe a la luz de la comunión con Cristo. Y el tercero, la fe a la luz del gozo cumplido en Cristo. La expresión gozo cumplido es propia del apóstol Juan y se encuentra tanto en su epístola como en el Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 11, en el contexto de la unión y comunión con Cristo,
representada entre la vid y los pámpanos, Cristo dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. De igual manera, en la oración sacerdotal, donde Cristo también habló de la unión que los creyentes tienen con Él y el Padre, el Señor dijo, capítulo 17 de Juan, versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Como podemos ver, el gozo cristiano está fundamentado en una verdadera comunión y unión con Cristo. Es un motivo de gran felicidad y de alegría tener comunión con Dios el Padre. Es un motivo de gran felicidad y alegría tener comunión con el Hijo. Y es un motivo de gran felicidad y alegría tener comunión con la Iglesia de Cristo. Como dijo David Clarkson, aquí está el cielo en este texto. Está toda la felicidad que hombres y ángeles pudieran desear. El apóstol nos dice algo muy importante, y es que el creyente debe tener un gozo cumplido, que en el griego significa completo o pleno. Dios no desea que sus hijos sobrevivan simplemente el cristianismo con un gozo a medias. El gozo del cristiano debe ser vigoroso y rebosante. ¿Cómo puede un cristiano estar encarcelado y escribir la carta que se caracteriza por el gozo cristiano? Tener certeza de mi salvación inyectará a mi corazón un gozo que provea consuelo firme a pesar de mis dificultades. Un gozo que sea atesorado por encima de los placeres de la vida, y un gozo que me haga esperar con ansias mi ingreso a la eternidad, donde pueda estar con el Señor. Madres, la certeza de su salvación les dará un gozo que les permita atravesar cualquier dificultad con sus hijos, con sus tareas del hogar o con alguna necesidad que tengan. Padres, el gozo de Cristo les fortalecerá cuando escasee la provisión. Niños, la salvación les puede dar gran gozo cuando ustedes entiendan a Cristo como su hermano mayor. Jóvenes, tener comunión con Cristo les encaminará por el principal propósito para el cual fueron creados: glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Recordemos que este gozo entonces se produce es cuando tengo la certeza de mi comunión con la Iglesia, con el Padre y con el Hijo. Esta es la certeza de la salvación en su máxima expresión, un gozo completo. No obstante, mi entendimiento de Cristo, específicamente de su persona y obra, es fundamental para esto, como ya lo dijimos. Si el objeto de tu fe no es el Cristo de las Escrituras, entonces tu fe no es la fe salvífica o salvadora descrita en las Escrituras. Tu salvación entonces no será la salvación de las Escrituras, pero sí será conforme a las Escrituras tu condenación. La condenación descrita en las Escrituras. Quizá hoy tu estado espiritual sea difícil de discernir para ti mismo. Por eso rogamos al Señor que pueda utilizar Primera de Juan en nuestras vidas y nos permita ver esto con claridad. Quizás sabes que no eres salvo y no te interesa ser salvo. Quiera Dios que reacciones a esta locura si ese eres tú. Quizás sabes que no eres salvo, pero te consuelas con la idea de recibir misericordia por parte de Dios sin nunca haberte arrepentido de tus pecados ni haber puesto tu fe en Jesucristo. Olvídalo, eso no pasará. Cada día, cada minuto, cada hora que el Señor te da es una oportunidad que, si la dejas pasar, la estarás desperdiciando, de la cual te arrepentirás eternamente, si nunca te arrepientes de tus pecados ni depositas tu fe en Jesucristo. Quizá no eres salvo, pero estás convencido de que lo eres.
Sin embargo, tu vida no muestra verdaderas evidencias de serlo. Tu vida no muestra verdaderas evidencias de tener comunión con Cristo. Espero que Primera de Juan pueda abrir tus ojos y pueda guiarte a fundamentar tu salvación en la fe de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque es allí y solo allí donde se fundamenta la verdadera certeza de la salvación, en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y en la fe por medio de la cual abrazamos y hacemos uso de esta salvación tan grande. Quizá en realidad seas salvo, pero no tienes la certeza porque eres constantemente derrotado por el pecado y la incredulidad, o porque eres un creyente que es perezoso en el ejercicio de sus disciplinas espirituales. Y como consecuencia, languideces de vitalidad espiritual. Quiera Dios afirmarte en Cristo y afirmarte en la libertad con que Dios te ha hecho libre en Cristo. Quizá eres salvo y lo sabes, pero luchas con la falta de seguridad de forma periódica. Quiera Dios poner un sello definitivo en tu alma, indicando que eres su propiedad, que eres propiedad de Dios. Quizá eres salvo y estás seguro de ello, y no luchas con sensaciones o sentimientos de dudas con respecto a su salvación. Gloria a Dios. Y espero que a través de Primera de Juan pueda ser afirmado en tu consuelo de tener la certeza de la salvación y que tu gozo pueda ser envigorecido o fortalecido y pueda servir al Señor con libertad y pasión. Para finalizar, cualquiera que sea tu condición esta mañana, mi oración es que el Señor te salve si lo necesitas y te afirme en tu comunión con Él, con Cristo y su iglesia. Quiera Dios que al finalizar Primera de Juan podamos recitar juntos a una sola voz la pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que no me pertenezco, sino que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre expió mis pecados y me libró del poder del diablo y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, todas las cosas suceden al servicio de mi salvación y por lo tanto, por su Espíritu Santo, también me asegura la vida eterna y hace que yo sinceramente desee y me prepare de ahora en adelante para vivir en pos de Él. Amén. Señor, queremos venir delante de ti rogando que abras los ojos de cada uno de nosotros, los ojos espirituales, Señor, y que nos permitas discernir cuál es nuestro verdadero estado espiritual. Que de acuerdo a lo que este examen visual arroje como resultado, tú puedas otorgarnos, Señor, la medicina correcta. Por favor, Señor, da salvación a aquel que no la tenga. Provee salvación a aquel que la necesite. Provee, Señor, o remueve de falsa seguridad a aquel que esté falsamente convencido y dale una verdadera seguridad en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. También ayuda y consuela al creyente que lucha con las dudas sobre su salvación. De igual forma, Señor, llena de gozo y de pasión en su corazón, llena de obediencia, Señor, a aquel que es verdaderamente tu Hijo, para que su alma pueda gozarse en esa obediencia y pueda ser afirmada día tras día, en esta comunión gloriosa que se tiene contigo, oh Padre, con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con tu iglesia, Señor, la que has redimido y por la que has pagado el precio
de sangre de tu Hijo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, rogamos que nos ayude, Señor, en esta mañana. Te necesitamos. Por favor, envía la asistencia de tu Espíritu Santo para que esta palabra sea guardada, pueda ser llevada, Señor, a nuestra vida y pueda llevar fruto a la vida eterna, que te glorifique a ti, pero que también redunde en beneficio espiritual para nuestras almas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.